Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Se les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, un tema diferente. Vamos a revisar parte de los escritores de la vida militar en El Salvador. Y para ello me acompañan dos miembros del Círculo de Escritores Militares SEM. Le damos la más cordial bienvenida al capitán y licenciado Gerard Bon Santos, quien nos ha acompañado en otros programas para conversar sobre seguridad nacional, sobre defensa nacional, sobre temas de seguridad pública y por supuesto parte de su obra literaria. Bienvenido, Gerard. Gracias, Ricardo, y a los amigos del Canal 67 por esta invitación. Y aquí estamos a su disposición para ahondar en la historia del SEM. De igual manera, hacemos un contacto internacional para poder saludar al capitán y licenciado Carlos Balmore Vigil, también miembro del Círculo de Escritores Militares, escritor profesional en el área militar en situación de retiro y también profesional en la vida de las profesiones a las cuales él se dedica en este momento. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todo su público que lo sigue. Ya me contaron que este programa tiene muchos seguidores. Así que aquí estamos a la orden. Es un placer. Bueno, muchas gracias. Considero que este es un tema muy importante, el poder posicionar. Y voy a iniciar con usted, Gerard. ¿Cómo surge esta iniciativa del Círculo de Escritores Militares? Bueno, Ricardo, lo que pasa es que cuando la guerra terminó, todo el mundo de los que peleamos en la guerra conocimos solo el pedacito en el que participamos, ¿no? Pero las preguntas eran qué había pasado, quiénes fueron los combatientes, quiénes fueron los comandantes, dónde ocurrieron las grandes batallas de nuestra guerra. Y eso pues lleva a querer explicarse las cosas. Eso me llevó a escribir, además de una promesa que les había hecho a mis soldados. Y para mí escribir sobre la guerra invariablemente partía de un paso trascendental en mi vida, que era cruzar la trinchera al otro lado y ir a buscar a los que fueron mis adversarios para ver cómo había sido la guerra desde el lado de ellos. Y así es como comencé a escribir historia militar sobre nuestro conflicto, a partir de la visión de los veteranos de ambos grupos. Y pues con el tiempo uno se va asistiendo solo, ¿verdad? Se me unió Balmore, empezó ahí a acompañarme con entrevistas, después comenzamos su proyecto de su primer libro también. Y hablando, pues llegamos a la conclusión que el problema de la historia militar en este país es que nadie sabe qué es, cómo se come, cómo se escribe y todo eso. Así es que era obvio que había que crear un grupo de apoyo, alguien que le pudiera explicar a los compañeros cuáles son primero los pasos jurídicos que hay que hacer para poder publicar un libro, ¿verdad? Dónde se inscriben los derechos de autor, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo caminamos con Balmore y al final decidimos asentarnos en algún lugar, ¿verdad? Y entonces visitamos diferentes lugares. Creo que uno de los primeros fue el Starbucks. No nos convenció mucho, ¿verdad? Y al final pues decidimos unirnos al Coffee Cup de Galerías Escalón. Ahí nos aceptaron, creo que si no recuerdo mal, a inicios del 2012. El SEM nació, Ricardo, públicamente en diciembre del 2011, cuando un grupo de varios interesados en la historia militar trajimos a un escritor colombiano que ha escrito mucho sobre la guerra en Colombia, el teniente coronel Pulido. Cuando él vino, hicimos una conferencia de prensa con él y ahí lanzamos públicamente el SEM. El SEM pues tuvo que buscar una sede, por así decirlo, un lugar donde pudiéramos reunirnos, hablar de nuestros proyectos y también recibir al público, sobre todo los que estaban interesados en escribir o en hacer investigaciones, los universitarios más que todo. Y así es como decidimos con Balmore hacer la propuesta al Coffee Cup de Galerías Escalón.
aceptaron la propuesta y así es como a principios del 2012 pues nos acogieron y desde entonces estamos con ellos. Además, las actividades, tenemos 3 actividades anuales que hacemos en el Centro Comercial Galería, que gracias al apoyo de don Ricardo Sumama, ya que no nos cobran nada por hacer estas actividades. Una es en mayo de cada año, que es dedicada al soldado salvadoreño. La otra es en julio, ¿verdad?, que es dedicada a la guerra El Salvador-Honduras. Y la otra era en noviembre, dedicada a los soldados que defendieron la capital en la última ofensiva de la guerrilla. Claro que todas esas actividades quedaron suspendidas con esto de la pandemia. Como le comentaba al principio, pues tenemos como 3 reuniones de haber reiniciado esta reunión en el Coffee Cup. Y así fue como comenzó nuestra vida en el Coffee Cup. Y a partir de ahora, pues ahora nos hemos expandido a otros grupos, no solo de historia militar, sino también le comentaba que tenemos unas jóvenes que se dedican a la manga y al cómic, siempre dedicado a la historia militar de nuestro conflicto, ¿verdad? Tenemos también, queremos comenzar un grupo de novelistas que se dedican a la novela histórica, y pues tanto el capitán Balmore como el coronel Argumedo, el otro miembro del CEM, pues ellos se dedican a la crónica, ¿no? Y ahí completamos más o menos las áreas generales a las que se dedica el CEM, ¿verdad? Balmore, ¿qué pensó usted cuando Gerard le comenta esta inquietud de conformar este círculo de escritores militares? ¿Le compró la idea de inmediato, la meditó o comenzó a fluir de una manera tal de que se involucró en el proyecto? Es que fíjense que viniendo un poquito más atrás de eso, con Gerald, yo lo acompañaba a algunas entrevistas para sus libros. Él me decía, mire, usted es compañero de escuela natal, dígale que si me puede dar la entrevista. Y así le fui haciendo el enlace y fui así como siguiéndole los pasos. Y entonces veníamos hablando de un tema y otro, fíjate que en tal país, en tal guerra pasó esto y lo otro, y se reunían después. Y ahí fue como la espinita de ambos, hasta que fuimos madurando la idea y hacer un grupo, pero ¿quiénes? Y solo nosotros esto. Y así, bueno, alguien tiene que comenzar. Y ahí, pues, entre los dos, fue que iniciamos esto, pero como él ya lo dijo, anduvimos buscando un lugar y aquí y a dónde, porque no podíamos rentar un local ni tan siquiera una. Entonces anduvimos buscando y bueno, y lo que Gerald ya acaba de comentar, terminamos en Coffee Cup, pero sí, la idea al principio deja de ponerlo a pensar y qué va a pasar, va a venir gente, qué van a decir, a quiénes vamos a llamar, pero porque algunos días, los primeros días, solo nosotros dos estábamos ahí, ¿verdad? Entonces era, pero como nosotros siempre con Gerald tenemos muchos temas de que hablar, no nos aburríamos, pero al paso del tiempo, ni tan lejos, comenzaron a llegar algunos compañeros que sí comenzamos a publicarlo. Entonces así la gente comenzó a llegar. Hay días que sí llega bastante gente y otras veces ya unos 3, 5, pero no importa, ¿verdad? Inclusive hay gente que solo llega a escuchar, ni participa para nada, solo llega a escuchar los temas que nosotros tenemos ahí. Así es que fue algo como titánico, digamos, ¿verdad? Quijotesco al mismo tiempo, pero bonito, interesante. Gerard, ¿cómo han vivido ustedes como círculo de escritores militares el tema de la pandemia por el COVID-19? Entendería que en algún otro periodo dejaron de reunirse como en este momento. Sí, realmente nos vimos obligados a suspender todas las reuniones físicas y empezamos a utilizar los medios digitales para continuar las reuniones, ¿no? Déjame decirte que ha sido un año que, si bien es cierto, no nos hemos podido reunir físicamente, ha sido muy productivo. Vienen una serie de producciones, vienen 4 libros del CEN nuevos,
Uno es el que estamos presentando ahorita con ustedes, del capitán Balmore. En diciembre viene otro de mi autoría, dedicado a la ofensiva del 10 de enero del 81. Y en abril del otro año tenemos el cuarto libro del coronel Argumedo sobre la historia de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Y otros dos más que esperamos que en el transcurso del año, del otro año, aparezcan. Entonces, eso nos ha tenido muy ocupados. Tú sabes que la investigación histórica es una de las más duras. Hay que leer mucho, hay que consultar mucha bibliografía, hacer entrevistas y todo. Y lo hemos aprovechado en la pandemia porque sin necesidad de salir, pues a través de los medios digitales hemos podido accesar con las personas, entrevistarlas, buscar en archivos públicos. Yo estuve el año pasado en la Universidad de Defensa y pues mantenemos la vinculación con ellos, todos sus egresados, así que yo he aprovechado este tiempo y revisar los archivos de las bibliotecas digitales que ellos tienen. Es increíble la cantidad de material que hay sobre nuestra guerra y sobre toda la guerra latinoamericana, ¿no? Así que hemos estado bien ocupados, Ricardo. Balmore, en su caso, que además de esta obra que estaremos presentando en unos minutos, ¿qué otras actividades ha logrado desarrollar en este periodo de confinamiento? Para un escritor es vital el estar aislado. ¿Qué proyectos vienen además del libro? Pues viene otro libro, porque allí he aprovechado de hacer algunas entrevistas. Bueno, en la pandemia logré terminar el que estamos presentando ahora. Pero al mismo tiempo siempre hay algunos que quieren hablar, necesitan contar su vivencia. Entonces, de alguna manera me hacen el contacto y ahí pues comenzamos las pláticas para hacer la entrevista. Entonces ya tengo algunas entrevistas grabadas, que hace falta digitarlas lógicamente, y otros que tengo los teléfonos y más o menos sé de qué batalla y lo que me quieren contar para en mis días libres pues hacer las entrevistas. O sea que una vez uno comienza a escribir y quiere seguir y seguir, sí, prácticamente necesita tiempo y dinero, ¿verdad? Eso es lo que hace falta aquí. Gerard, ¿cómo se escribe o cómo se planifica la producción de un material bibliográfico del nivel del que desarrollan ustedes? Bueno, yo siempre primero he empezado por seleccionar el tema. Nuestra guerra, que duró 20 largos años, tiene una gran cantidad de aristas a través de las cuales uno puede hacer investigaciones. Por ejemplo, antes de este libro que vamos a presentar en diciembre, hace 2 años, mi último libro fue sobre la guerra con Honduras. Entonces, una vez definís el tema, lo que tenés que hacer es buscar la fuente, porque el gran problema que tenemos aquí es la fuente, ¿verdad? Te quiero decir que yo he tenido la buena suerte de que, por ejemplo, en ese libro de la guerra sobre Honduras, pude ir a Honduras y entrevistar a veteranos hondureños de aquella guerra. Que en Honduras es bien difícil hacer investigaciones cuando tú eres de nacionalidad salvadoreña. Todavía hay un odio, hay una vergüenza por su derrota en el 69 y eso hace que desconfíen mucho de uno como salvadoreño y que estén con aquella permanente idea de que uno llega ya a espiarlo, a hacer espionaje. Entonces, he pasado por momentos en los que ya he pensado que llegan a ponerme las esposas y a llevarme preso, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, los veteranos hondureños me recibieron, algunos en sus casas, me dieron las entrevistas y ese es para mí la verdadera historia, Ricardo. Es decir, yo soy un veterano de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, pero yo no escribo por la Fuerza Armada, ni escribo en un sentido oficial la historia de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Yo agarro un tema y en una batalla siempre hay 2 lados, y es que tenés que ir a los 2 lados. Y eso me ha llevado pues a entrevistar tanto a ex veteranos del FMLN como mis compañeros retirados o que todavía están de alta y que vivieron la guerra,
para ir armando esos trozos. Entonces, las entrevistas juegan un papel importante en esa armazón bibliográfica que va a constituir la base de tu libro. Y luego pues están los libros, ¿verdad? Las obras escritas. Te voy a decir que sobre nuestra guerra se ha escrito cualquier locura, cualquier mentira. Es bien difícil leer muchos de los libros escritos, sobre todo por miembros académicos de la izquierda o por los comandantes de la exguerrilla anterior, porque a saber de dónde sacan lo que escriben, ¿verdad? A veces comentábamos con Balboa en estas reuniones, ¿verdad? Comandantes guerrilleros que hablan de cercos realizados por 12,000 soldados. ¿De dónde? ¿De dónde? Y ellos solo con 30 guerrilleros y logran burlar los 12,000 soldados y todavía logran matarles a unos 100 y ellos no pierden a nadie. Y sin embargo, esas son las memorias de ellos, ¿verdad? Que ahí en la Nacional te las recomiendan los profesores como lectura, ¿verdad? Así es que tenemos que ir desmitificando toda esa basura, todas esas mentiras, todos esos inventos, y eso nos lleva pues a hacer investigaciones serias. Balmore, en su caso, ya nos compartía que de andar acompañando y ayudando a Gerard, se anima, lo anima él también a que usted escriba. Prácticamente replica las técnicas de Gerard o le incorpora elementos muy propios para cuando usted está planificando el diseño de su libro. Pues ambas cosas, pero quizás más le fui siguiendo los pasos a Gerard porque él ya tenía un par de libros escritos. Entonces era más fácil seguir los pasos a él para no tropezar con las piedras que hicieron los obstáculos a él. Era más fácil. Entonces ahí nos fuimos llevando en eso. Además, la forma de grabar. Algunas veces se lleva elaborado algún cuestionario y otras veces, como no se sabe de qué nos va a contar el veterano, entonces ahí, a conforme va la entrevista, uno va desarrollando el tema, por decirlo así, de qué batalla trata. Entonces, por ahí va la cosa, entramos, pero sí más le fui siguiendo los pasos a Gerard, porque él ya tenía esa experiencia, ¿verdad? Y había que aprovecharla, lógicamente, ¿verdad? Así, las primeras aproximaciones de nuestros dos invitados, miembros del Círculo de Escritores Militares CEM. Al regresar, conoceremos la obra de Los Soldados en Combate, parte 2, escrita por el capitán y licenciado Carlos Balmore Vigil. Regresamos. A las 7 de la noche y su diferido de 1 a 2 de la tarde. Puede revisar a través de nuestras multiplataformas las diferentes entrevistas y recuerde, Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. Esta oportunidad apoyando a los escritores salvadoreños. Hemos tenido a lo largo del año 2019 y 20 a diferentes escritores y escritoras de literatura salvadoreña y estamos promoviendo para poder conocer todas las dificultades que enfrenta un escritor salvadoreño, las circunstancias por las que tienen que atravesar, y a pesar de eso sus obras son muy gustadas a nivel nacional e internacional. Capitán y licenciado Vigil, ¿cómo surge esta segunda edición, esta segunda obra titulada Soldados en Combate, parte 2? Pues fíjese que es algo curioso, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, para hacer un poquito de memoria, la idea surge, la primera espinita, por llamarle de una manera, surge después de la ofensiva.
después de ver el apoyo de la población hacia nosotros, la actividad de nuestros estados, entonces ya casi por terminar la ofensiva, comentábamos con soldados y oficiales, entonces me decían, mire, ¿y por qué no escribimos algo? Usted tiene la capacidad. Ni idea, pues, ni idea, ¿verdad? Entonces, no, pero eso requiere de dinero y mucho talento, y yo de eso no como. Entonces, no, usted puede. Y así me iban animando, risas y seriedad y ahí, hasta que al fin, bueno, sí, le dije, voy a escribir algo, pero no les prometo. Y el tiempo pasó, pero allá de vez en cuando había algo que me recordaba esa promesa que yo le había hecho a mis soldados. Y entonces, con Gerald ya nos conocíamos desde la adolescencia, porque estudiamos en la misma institución. Y entonces, ahí cuando volví a reencontrarnos, por decirlo de una manera, escribiendo, entonces le fui siguiendo los pasos y ahí fue, hoy es cuando yo puedo comenzar a escribir. Y ya tenía ya había hecho algunas mímicas, por llamarle de una manera, ¿verdad? Entonces, y ahí ya, cuando ya tenía varias entrevistas, por cierto, yo les agradezco a todos, pero les agradezco mucho más a los que creyeron en mí, porque como no había escrito nada, ni tan siquiera un memorándum, por decirlo así, de 5 palabras, entonces era bien difícil. Cuando yo llegaba, mira, yo voy a escribir un libro, ¿me puedes dar tu relato? Me contaron esto. Ah, sí, ¿cómo no? Mañana, espérame, estamos pendientes, o yo lo voy a escribir y te lo doy. Bueno, una serie de cosas, una serie de promesas, promesas quizás de político, ¿verdad? Entonces con Gerald ya la sabemos. Cuando alguien nos dice de esa manera, no, no quiere decir nada. Y muchas más. Pero los que creyeron en nosotros, digo, yo que Gerald ahí, a los primeros, como no habíamos escrito nada, le agradecemos bastante. Entonces, ahí comenzamos a hacer, y después de eso, como no teníamos quien nos editara, había que buscar amigos que sí les gusta la lectura. Y en mi caso, pues comencé y saqué, no recuerdo, 5 o 7 copias, a que les hacer las correcciones, la edición, la macheteada, le decimos nosotros entre el grupo. Así es que, y el que más se tardó en entregármelo fueron como 9 meses. Pero, ¿cómo le dice a uno? Apúrate, si es gratis, pues. O sea, no le puede decir uno nada, ¿eh? Solo la llamadita, como recordándole, ¿verdad? Pero así es esto. Ese es parte de la aventura de escribir. Así es que así comenzó. ¿Y cuál es el contenido principal de Soldados en Combate 2 que tenemos la portada en este momento en pantalla? Pues mis libros, incluyendo o sea, los 2 libros, se trata de vivencias, es anecdótico. Lo mío es lo que se siente, lo que se vive en el campo de batalla. Inclusive hasta las llamadas por radio, lo que cuando el soldado expresa que siente miedo, siente temor, siente el dolor, siente frustración o alegría. Entonces, yo trato de plasmar el sentimiento de ese preciso momento, ya sea de la alegría o de la tristeza también, de las frustraciones. Es difícil, ¿verdad? Porque no es lo mismo que alguien que lo esté contando y que alguien, cuando uno ya lo escribe, que alguien lo lea para transmitirle de alguna manera lo que el soldado sintió en ese momento. Pero ahí va la idea, esa es la idea.
¿Y qué nos puede comentar, Balmores, sobre la portada? ¿Cuál es la inspiración? ¿Quién la diseñó? ¿Es una idea suya? ¿Quién le apoyó en el diseño gráfico? Es que el diseño gráfico me apoyó el capitán Ricardo Tejada. Él vive aquí en Los Ángeles. Entonces, él me hizo la portada. La idea es que, por ejemplo, al lado derecho, en la parte inferior derecha, está un guardia, un elemento de la Guardia Nacional, porque hay un par de relatos de agentes de la Guardia. Al lado izquierdo va una patrulla en avance de soldados. Entonces, que como que representa todos los soldados de los diferentes relatos. Más atrás, pues está un volcán. Entonces, que ahí también se desarrollaron algunas batallas. Arriba está el avión AC-47, que está un relato también. Ese avión fue derribado, y precisamente ese avión que está ahí fue derribado en Chalatenango en el 92. Entonces, este relato de un aerotécnico que fue el que sobrevivió cuando lo derribó un misil. Y está en el otro, pues, en la imagen de mi coronel Monterrosa. Porque está un relato también cuando el Viri Atlacat fue a liberar el volcán del Cacahuatique, el Cerro Cacahuatique, y también a liberar Tenancingo. Ambos habían sido tomados por la guerrilla, por la subversión. Entonces, ahí aparece él dando algunas indicaciones, algunas estrategias. Y, por cierto, un compañero fue herido ahí. Bueno, y otros fallecidos. Ahí están las imágenes. Entonces, prácticamente siempre en mis portadas reflejado lo que va adentro. Eso es. Gerard, pues sin duda me imagino que usted estuvo entre los 9 que le ayudaron a hacer la corrección al libro, pero si usted tuviera que describirnos a todos los televidentes y cibernautas y entusiasmarlos para adquirir esta obra, ¿cómo la resume? Bueno, mira, Ricardo, hay una cuestión, ¿verdad? A la mayoría no le gusta la historia porque es muy pesada de leer y pesada de digerir. La crónica tiene la ventaja que es como que estás leyendo una novela de aventuras, con la única diferencia que la novela es ficción, mientras que la crónica es realidad. Cuando tú agarras cualquiera de los dos libros escritos por Balmores y te pensás adentrar en la escritura, es como que si vas en la mochila de ese soldado, va describiendo cómo iba avanzando, que el sudor, que el temor, que hasta cuando tuvieron una novia, cuando estaban destacados en esos pueblitos, o sea, tú estás ahí viviendo. Y claro, cuando el soldado también nos narra sus sufrimientos, sus heridas, que le amputaron un brazo, una pierna, o vio cómo sus camaradas después de caer prisioneros fueron ajusticiados por los del FMLN, o sea, tú estás ahí, estás sintiendo lo que ese soldado te está describiendo y te está hablando. Entonces, esa es la gran, como te dijera, oportunidad que tiene uno de vivir lo que no viste porque no fuiste soldado, porque naciste en otra época y eso te atrapa. Ese es el gran mérito de las obras como esta del Capitán Balmores Vigil o como las del Coronel Argumedo, que interiorizan la experiencia del soldado y a través de la letra escrita se la comunican al lector. Son obras que no te puedes perder de leer. Balmores, ¿qué le responde usted a los televidentes o cibernautas que pueden decir, ¿y a mí de qué me sirve leer ese libro? Porque a mí no me gustan las guerras, estoy en contra de la guerra, yo soy un hombre o una mujer por la paz.
¿qué le responde a la inquietud que podría ser válida en algunos que nos están utilizando a esta hora? Sí, es cierto, es una inquietud, como tú dices, muy válida, pero gracias también a ese sacrificio, a esa sangre derramada por estos valientes guerreros, vivimos en una democracia, vivimos en una libertad de que ellos pueden expresar eso. Entonces, por ahí alguien dijo, no recuerdo, tal vez era el que tiene mejor memoria, nos puede ayudar, pero alguien dijo, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero estoy dispuesto a defenderla en cualquier momento. Entonces, a eso es que, por eso es que luchamos nosotros, por vivir en una democracia incipiente, lógicamente, con sus problemas, y el desgaste, con sus carencias, con sus defectos, pero gracias a él podemos disfrutarla hasta cierto momento. Entonces, para que vean el valor y el sacrificio que hicieron nuestros soldados. Esa es la idea principal. Gerard, en el círculo de escritores militares, ¿hay algún código de honor, algún manual, alguna protocolo de estilo en el cual se eviten exageraciones o aquella parte quizás muy sentimental del escritor que pudiera llevar al lector a tener una faceta tal vez no tan real de ese viaje que usted nos decía, cómo ir en la mochila del soldado? Pero ¿cómo evitar el no exagerar o el no quitarle a la historia? Sí, mira, debido a lo que hemos estado hablando desde el principio, el CEN tuvo que hacer su propio sello editorial. Nosotros tenemos nuestro propio sello editorial. No está registrado jurídicamente, estamos en camino. Pero ese sello editorial, es decir, que contamos con la participación de un grupo de especialistas que revisan nuestro material antes de publicarlo. Y entonces ahí tenemos no solo gente que nos revisa aspectos doctrinarios, aspectos históricos, aspectos sobre ortografía o gramática, sino que también sobre el fondo de las cosas. Y ahí es donde aprovechamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a mí me toca ser parte de ese grupo revisor, hacemos exactamente esas correcciones, ¿verdad? No imponemos, uno le recomienda al autor y es el autor el que al final decide, porque acuérdate de una cosa, los jueces no somos nosotros en el grupo revisor, los jueces es el público que lee. Lo que sí te puedo decir con certeza y con seguridad es que cuando hemos descubierto cosa que hasta ahorita no ha pasado, ¿verdad? Pero cuando hemos descubierto material que no se ciña a la realidad, no autorizamos su publicación. Y esto va porque como sello editorial no solo revisamos el trabajo de nuestros compañeros, sino de otros que han llegado de fuera del CEN y que han presentado sus trabajos para ser considerados dentro del CEN. Entonces, algunos de esos trabajos no tienen quizás la menor responsabilidad literaria con la realidad de nuestra historia, entonces no pasan el examen. ¿Se le carga la manita al ejército salvadoreño contra la exguerrilla o hay un equilibrio en cuanto a la versión de lo que sucedió? Mira, a mí nunca me ha gustado los libros escritos por los excomandantes de la guerrilla precisamente por eso, porque ellos hablan de grandes historias, de combatientes heroicos, y en todas sus batallas nos ganaron. Y yo les digo, bueno, ¿y cómo es que nos ganaron en el papel y no nos ganaron en la realidad? Eso no ocurre con nosotros en el CEN por una simple y sencilla razón. La mayoría de crónicas, Ricardo, están referidas a veteranos de la Fuerza Armada. Entonces acordate que la crónica es algo subjetivo, es decir, se parte del recuerdo de alguien y ese alguien te comparte ese recuerdo, lo que él quiere compartir. Entonces corresponde al lector sacar sus propias conclusiones. Cuando son historias, es decir, cuando haces la investigación para sustentar, digamos, una batalla,
vas a ver que en nuestros libros esas batallas están contrastadas por los comandantes de la guerrilla que estuvieron al otro lado de la trinchera. Entonces, a mí, yo no soy de los que me gusta decir, miren, esto pasó así porque yo lo digo. No, ahí está engarzada la historia de esa batalla entre los dos participantes. Al final yo doy mi propio análisis, pero quien tiene la última palabra, es decir, quien decide creer o no lo que ahí escribimos, es el lector, ¿verdad? Por eso son importantes las fuentes. En la historia son importantes las fuentes bibliográficas, las entrevistas, las fuentes de video. Hay muchos videos sobre nuestro conflicto, hay muchos documentos desclasificados en los archivos estadounidenses y eso es lo que le da peso a una historia. Ya no aquel que dice, miren, yo hice esto y lo otro y vencí a 12,000 soldados y no me mataron a nada. Eso ya no tiene cabida. Así que nosotros no cargamos porque no es justo la sangre que derramaron los veteranos de la Fuerza Armada, ni la sangre que derramaron los jóvenes que en un momento dado decidieron seguir a los jefes de la insurgencia salvadoreña. Balmore, los libros que se escriben, que se editan por la SEM, el Círculo de Escritores Militares, se pueden considerar, aunque no oficial, pero son parte de la historia de la vida militar salvadoreña, o solo la literatura que lleva el respaldo del Ministerio de la Defensa Nacional y la Fuerza Armada. Disculpa, Ricardo, se cortó en un momento y te quedó en silencio y no te entendí la pregunta por eso, porque se cortó. La pregunta es sobre estos libros que ustedes producen como Círculo de Escritores Militares, plasman una historia a través de una crónica de algo cierto, de algo verídico, de acuerdo al autor. Pero ¿cómo confrontarlo con alguien que diga, estos libros no son parte de la historia militar porque no son producidos o no llevan el aval del Ministerio de la Defensa o la Fuerza Armada? Bueno, para comenzar, en lo del SEM, no somos un apéndice del Ministerio de la Defensa, o sea, de la Fuerza Armada. Nosotros somos un grupo independiente. No tenemos, o sea, nada que ver con el Ministerio de la Defensa. O sea, ellos no pueden decir que somos la voz, ni ellos tampoco, ni nosotros. Nosotros tenemos nuestro propio grupo, nuestros propios códigos, nuestro propio reglamento. Así es que no pueden ni nosotros podemos decir nada, ni ellos a nosotros. Así es que no somos la voz oficial de la Fuerza. ¿Por qué el Círculo de Escritores Militares no se reúne en una cafetería, en un casino o en un salón de cualquiera de las guarniciones militares? ¿No le brindaron la apertura, Balmore? No, bueno, el SEM sufrido, no sé, sería una palabra quizás no apropiada, ¿verdad? Pero sí, la verdad que hemos andado como gitanos en un lado y otro y tratando de reunirnos. Bueno, ya más o menos comentamos, pero la verdad que buscamos un lugar independiente para que tanto las personas que quieren escuchar se sientan en libertad, se sientan acogidas por el grupo, porque bien nos pudiéramos haber hecho en el círculo militar, pero ahí les piden un carnet, les piden, bueno, ya hay que hacer un trámite, mientras que en el Coffee Cup fácilmente entra cualquiera, puede ir a pie, puede ir en carro. Entonces buscamos un lugar independiente para que quien sea se sintiera lo más cómodo posible. Esa fue también una idea principal. Balmore, ¿dónde pueden encontrar nuestros amigos televidentes y cibernautas Soldados en Combate parte 2? En la librería de la UCA, inicialmente, posiblemente en una semana en otra librería lo vamos a anunciar. Y el otro lugar es los miércoles en el Coffee Cup, que es de galerías, que es donde
se reúne el Círculo de Escritores Militares todos los miércoles de 4 a 7 de la noche. Y los que viven en Estados Unidos y Canadá lo pueden adquirir por Amazon o me escriben a mí y yo se lo mando por correo. Que la mayoría le gusta eso. Eso porque yo ahí le pongo alguna dedicatoria y ahí eso le gusta a la mayoría. Entonces ahí, me lo piden por correo normal. Gerard, Son la forma que lo pueden adquirir. gracias, Balmore. ¿Quiénes pueden asistir los miércoles a la reunión de ustedes? ¿Hay que tener conocimientos básicos, profundos en seguridad y defensa? ¿O puede llegar cualquiera persona que es amante de la lectura? ¿O puede llegar alguien que dice, mire, yo tengo un proyecto de escribir un libro, pero no es de la vida militar? ¿Me pudieran orientar? ¿Me pudieran facilitar una guía, los pasos 1, 2 y 3 para escribir un libro? ¿Qué tipo de ayuda, qué tipo de asociatividad brinda el Círculo de Escritores Militares? Ricardo, que en nuestro grupo, a nuestras reuniones puede llegar quien quiera. Inclusive te decía al inicio que hay gente que no comenta pero nada. Inclusive ya hemos comenzado la reunión y se sienta como un poquito alejadito, ¿verdad? Solamente escucha y ahí está. Y después dice, mi papá estuvo en tal guerra. Por decir un ejemplo, mi papá participó en la guerra con Honduras. Entonces yo venía a escucharlos a ustedes. Aquí tengo las fotos, mire. Entonces, pero ya pasó la reunión. Y otros dicen, es de que mi hijo tenía esta curiosidad. Y llevan un niño. Entonces el niño no tiene ninguna experiencia en escribir. Llegan poetas también. Hemos tenido poetas ahí. Entonces, que nada que ver con la guerra, pero quieren escuchar algo, quieren ir. Entonces, nuestro grupo tiene esa apertura. Puede llegar quien quiera. Inclusive, una que otra vez hemos tenido gente que estuvo al otro lado de la frontera y hemos hablado también de una forma muy cordial, muy madura. Entonces, para aterrizar, puede llegar quien quiera. Con tal que sea con el debido respeto, bienvenido sea. La edad tampoco importa, ¿verdad? Así es que están invitados. Y desde ya, vea, como siempre, están invitados a llegar cuando quieran. Gerard, ¿hay algún consumo mínimo? ¿Hay una cuota para poder compartir con ustedes? ¿Hay una membresía? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hay que comprar un café obligatoriamente? Sí, bueno, nosotros no tenemos requisitos. Las reuniones, como muy bien dice Balmore, son reuniones abiertas. Inicialmente, Ricardo, la reunión es para que los miembros del CEN compartan sus investigaciones entre el grupo. Pedir, solicitar apoyo, solicitar opiniones sobre tal o cual tema que se está investigando. Luego está el grupo de personas, ya sean militares o civiles, que están interesados en escribir. Entonces ellos llegan a preguntar cómo es el proceso. Otros llegan incluso con sus manuscritos para que les demos nosotros nuestras opiniones. Está ese otro grupo del que habla Balmore, que son familiares de veteranos de otras guerras o de esta guerra y quieren saber qué es lo que nosotros contamos, qué es lo que se cuenta, o a veces llevan fotografías de sus familiares para compartirlas. Están los universitarios, sobre todo los de la carrera de Historia de la Nacional, que a veces hacen investigaciones sobre las Fuerzas Armadas salvadoreñas, no tienen a dónde acudir, la institución no tiene un programa de apoyo o bibliográfico donde ellos puedan encontrar información. Ellos son los que llegan y nos piden ese apoyo. Y también hemos tenido visitas internacionales. A nosotros, al CEN, nos han visitado muchos investigadores con maestrías, sobre todo suramericanos, argentinos y brasileños, más que todo, que llegan a investigar sobre la guerra y que no sabían pues que había un grupo de veteranos que documentaba la guerra. Entonces, con ellos hemos tenido muchos intercambios muy interesantes y de manera breve te voy a decir, en Sudamérica hay un especial interés sobre el conflicto salvadoreño, pero es un interés que ha sido transversado por las fuentes del FMLN.
ellos vienen con una idea y con una concepción que cuando tú aquí los enfrentas con la realidad, con los documentos de apoyo, con la bibliografía correspondiente, se dan cuenta que han sido engañados la mayoría de veces. Pero esta gente es la que está escribiendo allá en Sudamérica sobre la guerra salvadoreña, donde para ellos nuestra guerra no fue eso, sino que fue un genocidio mucho más grande que el del 32. ¿Va? Entonces te das cuenta que el CEN ha llegado a niveles internacionales a convertirse en un referente. Nosotros no escribimos por la Fuerza Armada. Es más, cuando tú preguntabas acerca de la historia oficial de nuestro conflicto, nosotros no tenemos historia oficial. El gobierno o el Ministerio de la Defensa nunca escribieron sobre nuestro conflicto, como tampoco lo hicieron sobre la guerra con Honduras. Entonces la historia oficial está conformada ahorita por un cuerpo de bibliografía escrito por veteranos de ambos grupos, y los libros de historia que están empezando a salir cruzando esta información, que son pocos y que la mayoría son producidos por el CEN, son lo que aspiramos a que se convierta en la historia no oficial, ¿verdad?, sobre el conflicto salvadoreño. Capitán y licenciado Carlos Balmore Vigil, agradecerle el haber presentado su libro, esta segunda edición de Soldados en Combate, parte 2, por sus conceptos, por compartirnos cuál fue su vivencia, su sentimiento para la producción de esta segunda parte de esta obra literaria. Muchas gracias por su participación. Gracias, Ricardo. Nuevamente, bueno, el agradecido soy yo, el agradecido somos nosotros, los agradecidos somos los miembros del Círculo de Escritores Militares. Gracias por su apoyo. Capitán y licenciado Gerard Bon Santos, amigo de este programa, productor también de mucha literatura militar, de seguridad nacional, de defensa, temas también sobre pandillas y otras obras literarias de gran trayectoria a nivel del Triángulo Norte y de América Latina. Muchas gracias por compartirnos y darnos a conocer el Círculo de Escritores Militares y participar en este programa. Me comprometo a poder compartir más de su literatura en otro programa y seguir promoviendo toda su literatura. Gracias, Ricardo, y especialmente a los televidentes del Canal 67. Les hacemos la invitación a que participen en nuestras reuniones todos los miércoles de 4 a 7 p.m. en el Coffee Cup Galería Escalón. Y pues esperamos que no sea el último programa con el CEN. Por supuesto, el Círculo de Escritores Militares tiene el apoyo de Temas y Debates con Ricardo Sosa para seguir presentando su obra literaria, sus producciones, sus editoriales, sus opiniones que son importantes para poder construir un proceso democrático, fortalecer la paz, la sana convivencia y, por supuesto, generar todos los elementos disuatorios para evitar otro conflicto en El Salvador. Amigos y amigas cibernautas y televidentes, muchas gracias por su sintonía. Esperamos haber cumplido el propósito, promover escritores salvadoreños, en este caso, de la situación de retiro de la vida militar. Muchas gracias, bendiciones.